Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. En este episodio hablamos de la novela Guanuma de Federico García Godoy. Federico García Godoy fue un novelista, crítico literario, historiador, periodista y educador dominicano de origen cubano. Un defensor rabioso de la soberanía nacional durante la intervención militar de los Estados Unidos a la República Dominicana en 1916. Nació en Santiago de Cuba el 25 de diciembre de 1857 y murió en La Vega el 12 de febrero de 1924. Llegó a la República Dominicana procedente de Cuba en 1868, a los 11 años de edad, y se hizo ciudadano dominicano en 1888. Fundó los periódicos El Esfuerzo, El Pueblo y El Día y la revista literaria Patria. Federico García Godoy tiene el mérito de ser el primer narrador dominicano en incorporar la historia nacional contemporánea a la narrativa criolla. Sus novelas más renombradas son Rufinito, Alma Dominicana y Guanuma. El Derrumbe es considerada su obra cumbre. Esta edición de Guanuma de Federico García Godoy que tenemos en nuestras manos fue publicada en 2018 y forma parte de la colección Clásicos Dominicanos del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña y cuenta con un prólogo escrito por el doctor Miguel Ángel Fornerín, a quien tuvimos el honor de entrevistar para otro episodio de este programa. A continuación compartiremos con ustedes algunos fragmentos del referido prólogo. En la década de 1970, Juan Bosch prologa la primera edición conocida del Derrumbe, un libro incinerado por las tropas estadounidenses y publicado por la editora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Este acontecimiento será de mucho valor para apreciar las ideas de García Godoy y la génesis de sus obras y los planes que, en Mímesis 1, por figuración, desarrollará el autor para construir su trilogía patriótica. Más adelante, el Derrumbe tiene 2 ediciones y la trilogía patriótica 2, que en su conjunto abonaron el conocimiento y la entrada definitiva de este autor al canon de las letras nacionales. Sin embargo, mostraremos en este ensayo cómo Balaguer es el creador del lugar común con el que se ha denominado la obra de García Godoy dentro de un grupo de escritores llamados pesimistas. La lectura y el estudio de las obras de García Godoy y la ponderación de sus ideas sobre la nación dominicana son de mucha importancia en estos días, en que se debate el fortalecimiento de su gobierno democrático y en que se han exacerbado las ideas identitarias que él atisbó hace un siglo. Sostiene Fornerín que los textos de la trilogía patriótica no conforman relatos históricos alejados del autor, sino acontecimientos valorados como históricos, pero que eran contemporáneos del autor, que al realizar la mímesis de las acciones llamadas históricas, pudo valerse de recuerdos y testimonios y realizar una crónica del mundo vivo. Esto se puede ver en las menudas fuentes que usa el autor para llevar la forma artística el discurso histórico. Podríamos remitirnos a los libros del historiador José Gabriel García, Compendio de la Historia de Santo Domingo 1900-1906, y Anexión y Guerra de Santo Domingo del general José de la Gándara, publicado en Madrid en 1884, que pueden ser catalogados como crónicas de los acontecimientos de la restauración de la República. Eventos que inician en 1861 con la anexión a España y terminan y continúan en 1863 con el rito de Capotillo y la salida de las tropas españolas 2 años después. De estas acciones tenía conocimiento José Gabriel García porque había participado en ellas, como general de la Gándara, así que lo histórico parte de una posición de testigo y de relato de un cronista. Esta ventaja no la tiene el autor, que bucea en acontecimientos del pasado y de los cuales los únicos intermediarios son los textos escritos y la formulación de un método de investigación como hacen los historiadores. En fin, García Godoy trabaja con los acontecimientos contemporáneos y sobre todo con una historia política fuertemente vectorizada
por sus ideas nacionales, lo cual hace de sus textos de posiciones privilegiadas por los lectores, que al hacer la refiguración encuentran acontecimientos y planteamientos en los que pueden reconocerse. Acontecimientos que es bueno precisar han sido elevados a un metarrelato nacional, es decir, un relato que habla a la nación, una escritura en la que todos se reconocen o deben reconocerse. Antes de la publicación de Rufinito, en la literatura dominicana se conocía una sola obra de tema histórico, que era Enriquillo, de Manuel de Jesús Galván, publicada en 1879-1882, como una leyenda indígena, es decir, un relato que no se ajustaba del todo a la historia como la planteaban los historiadores de la época, que eran positivistas, es decir, que lo que afirmaban tenía que ser sustentado por pruebas documentales. Se valió de Seguro Galván de la publicación de las obras del padre Bartolomé de las Casas, que aparecieron en el siglo XIX, pero el subtítulo de la obra y el prólogo de José Joaquín Pérez, una de las figuras más importantes de la literatura indigenista que iniciara Javier Angulo en la década de 1840, indicaba muy claro a los lectores que su obra era una creación poética con elementos históricos, pero no era la historia que narran los historiadores. Otras novelas dominicanas anteriores a Enriquillo exponían situaciones en las que participaron o se refieren personajes históricos, como La Fantasma de Higüey, de Angulo Guridi, publicada en La Habana en 1857, mientras que El Montero, publicada en El Correo de Ultramar de París en 1856 por Pedro Francisco Bonó, narra la historicidad de los hombres del campo dedicados a la montería. La relación entre la vida y lo histórico aparece además en la obra de Francisco Gregorio Villini, Baní o Ingracia y Antoñita en 1892, con la exposición y costumbre de los canarios del pueblo de referencia, y la vida bajo las guerras civiles dominicanas posteriores a la restauración, mientras que La Sangre en 1914 de Tulio M. Sestero, que representa la vida bajo la tiranía de Luis Cerol y Liz, no puede catalogarse en rigor como novela histórica. Aunque verse sobre un periodo de nuestra historia patria es una novela modernista en su factura, costumbrista en sus situaciones y política en los temas que trata. Remite a un pasado histórico, pero no es una novela histórica en el buen sentido del género que iniciara en Inglaterra Walter Scott. Por lo dicho anteriormente, cabe decir que es Federico García Godoy, el fundador de un tipo de novela histórica que aparece en la literatura dominicana y que ya venía atisbándose en la novelística dominicana desde su origen. Un género muy particular que toma un escenario histórico, crea un personaje ficticio como Rufinito, protagonista de la obra homónima, Perico Antúnez de Alma Dominicana y Fonso López de Guanuma, y lo hace actuar dentro del escenario histórico con el fin de poner en escena las ideas nacionales. Como ha referido Juan Bosch, Federico García Godoy tenía las condiciones para ser un gran novelista, aunque su interés, agrega Fornerín, no estaba en crear obras de arte, ni seguir modelos literarios famosos en las urbes metropolitanas. En el país se leían muchas novelas francesas y los debates que sobre las mismas se suscitaban demuestran el apego a la forma moderna de la novela que se desarrollaba en Francia. Lo mismo pasaba en Cuba desde hacía muchos años, desde que Domingo del Monte tenía su tertulia y animaba a la ciudad letrada de La Habana, itinerario que puede leerse en los 7 tomos que conforman Centón del Domingo del Monte. La novela en Francia y España había pasado del realismo al naturalismo, como se puede apreciar en obras del puertorriqueño Manuel Seno Gandía en 1894. Los elementos del realismo o del naturalismo no aparecen destacados en las obras de García Godoy porque él estaba interesado en la exposición de sus ideas sobre la nación dominicana. De ahí que la ideología pese más que la constitución artística. Sin embargo, es muy oportuno notar que fue García Godoy uno de los pocos novelistas de su época en retratar las diferencias de clases en el país y el valor de las masas pobres en el accionar político. Y era García Godoy, más que un hombre interesado en las formas literarias, un ideólogo que usaba las formas literarias para exponer sus ideas políticas. Esto no desmerece su accionar literario, pero nos ayuda a comprender la génesis de su obra, el plan fundador de Mímesis I y los resultados de la Mímesis II, o configuración de las acciones humanas, dan como resultado la expresión del mundo, de la vida, de los personajes dominados por las acciones históricas. También podemos comprender el horizonte intelectual del autor, que se unen en la lectura para dar al lector una determinada visión del mundo, de la vida y del pasado, un tiempo oído que el autor ata a su particular manera de ver el devenir dominicano. En la década de 1880, el continente americano arriba a una situación política en la que entran en la lucha la vida rural y la vida ciudadana que se desarrolla al amparo de la política republicana. Las ideas para remediar a estas contradicciones pueden ser encontradas en la obra Facundo
con Civilización y Barbarie de Domingo Faustino Sarmiento. En nuestro mundo caribeño, los ideólogos de ese periodo son José Martí, Eugenio María de Hostos y más tarde García Godoy y Américo Lugo. Estos autores mantienen una discusión sobre el destino de nuestros países como conjunto de naciones libres de talante republicano. Martí es el más agigantado por la forma y extensión de sus ideas y por la acción que llevó por la independencia de Cuba. Hostos realizó su trabajo en el área pedagógica y los demás en la difusión de las ideas de un latinoamericanismo en ciernes. La bandera hispanoamericana y el antiamericanismo que se ve en los estudios de la literatura del continente tienen en Federico García Godoy a un exponente que junto a los hermanos Max y Pedro Enrique Sureña unen la naciente literatura nacional dominicana sobre peregrinar por las tierras americanas. Las ideas democráticas y el deseo de desarrollo de nuestros pueblos, como ocurrió durante los gobiernos civiles que propusieron planes de modernización donde la educación fundó el arsenal de la vida política, era la bandera de estos intelectuales, que a partir de 1900 tuvieron en el escritor José Enrique Rodó un marco referencial, una negación cultural que perfilaba el espíritu latino frente al espíritu sajón. Con la publicación de Ariel en 1900, el positivismo y el crocismo de la educación que instaura Eugenio María de Hostos en la década de 1870 en Puerto Plata van a tener una base culturalista en la que Ariel actúa como Calibán. Los intelectuales como García Godoy, como Hostos, inspirados en Martí, no creían en la lucha entre civilización y barbarie, como Sarmiento, sino entre político creativo y masas que querían las gobernaran bien. Sin embargo, como lo proveía Martí en Nuestra América, no estaba lejos el día de la visita, y el mundo latino se había complicado con la guerra hispanoamericana. España perdía en el Tratado de París de 1898 todo su imperio en América y cerraba 400 años de dominio. Estados Unidos es el vencedor de esta guerra. La República Dominicana había empeñado su soberanía al contraer los gobiernos de la Segunda República deudas con compañías inescrupulosas que usaron su poder para establecer arreglos de pago que fueron poco a poco minando su soberanía, como los préstamos de la compañía holandesa Westendorp 1888 y la norteamericana Santo Domingo Improvement 1892. La primera impuso un recaudador de aduanas, Ulises Cerón Liz, y la segunda pasó a tener las deudas que justificaron la Convención Dominico-Americana de 1907. Esta situación se unió a las luchas de los caudillos de ínsulas interiores que provocaron la inestabilidad gubernativa, imponiéndose los líderes del Concho Primo a las fuerzas ideológicas que buscaban una república independiente de toda potencia extranjera, como lo deseaba el nacionalismo de Juan Pablo Duarte. En este escenario es preciso ver la propaganda redentora que realiza Federico García Godoy como parte del grupo letrado que ve a lontananza el futuro de la república. El vegano escribe artículos, da conferencias, publica novelas y busca que el dominicano entienda que el camino por el que va la república lo llevaría a la pérdida irremediable de la soberanía nacional. La filosofía positivista, el realismo de García Godoy, dan como resultado un antiamericanismo antiimperialista, pero también una conciencia de que la República Dominicana debe inspirarse en las ideas de Juan Pablo Duarte para terminar de afianzar las ideas liberales o democráticas. A continuación disfrutaremos de un fragmento de Guanuma en la voz de Fernando Isiano. Con el propósito de satisfacer en lo posible las reiteradas exigencias del general Santana, la primera autoridad de la colonia, haciendo un supremo esfuerzo, había logrado reunir apresuradamente con una compañía de la corona, con una muy mermada de San Marcial, y con fracciones más o menos numerosas tomadas de aquí y de allá, una columna de cerca de 400 hombres para reforzar el campamento de Guanuma, reemplazando así las bajas causadas por las muertes, heridas y enfermedades. Esa columna, mandada por el teniente coronel Villalta, conocedor del terreno por haber ido ya 2 veces a Guanuma, formaba la escolta de un convoy bastante considerable de provisiones de boca y de guerra. Aquella tropa iba en malísima gana, soltando a cada paso ternos y blasfemias,
por el más chico motivo y echando continuas maldiciones sobre esta tierra del demonio que ya se había tragado tantas camaradas cazadas como fieras desde los bosques o víctimas de terribles enfermedades. Algunos de estos soldados habían estado ya en Guanuma y contaban horrores de las penalidades que habían sufrido en aquel desdichado campamento, como sucede en tales casos, aunque la realidad era bien triste. Exageraban a su sabor los tales sufrimientos. Guanuma, este hombre sonaba en los oídos de aquellos hombres como plañideras y lejanas esquilas de que tocasen a muerto. ¿Cuántos de ellos seguramente no volverían? ¿Cuántos no dejarían sus restos en aquel endiablado lugar que hasta entonces solo había servido de sepulcro a centenares de infelices soldados? Guanuma sigue el plan fundador de la trilogía patriótica que proyectara el autor. Eso se puede ver en las ideas fundacionales como en el desarrollo de las narraciones. Se parte del contexto histórico. En la primera obra, Rufinito, el autor relata los acontecimientos que ponen a Juan Pablo Duarte en el Cibao. La campaña de Ramón Matías Mella por la candidatura del líder trinitario de la presidencia de la República contra el poder de los ateros representado por Pedro Santana. En ella aparece la lucha entre los trinitarios, representantes de la pequeña burguesía comercial y letrada, contra el santanismo, representantes de los ateros. El escenario es la ciudad de La Vega. El partido duartista tiene mayores adeptos en el Cibao, tierra de pequeños comerciantes que apoyan el liberalismo que se funde en un nacionalismo contrario a la dominación haitiana. En Álamo Dominicana, el centro de operaciones es el Cibao y el personaje histórico es el general Gregorio Luperón, primera espada de la restauración de la República, y quien va a encabezar el Partido Azul contra los conservadores capitaneados por Buenaventura Báez. El centro de operaciones de estas luchas se da en la ciudad de Santiago. En el caso de Guanuma, el personaje histórico es Pedro Santana y la ciudad que aparece como cronotopo es Santo Domingo. Es en el seno del gobierno restaurador establecido en la ciudad de los 30 Caballeros que aparecen las primeras conversaciones que llevaron a Afonso Ortiz a infiltrarse en el campamento que mantenía Pedro Santana en Guanuma. Esto se da por la complicidad de un oficial santanista que tiene una deuda con Afonso Ortiz. Luego, la acción se traslada a la ciudad de Santo Domingo, donde Ortiz ingresa como mensajero especial del general Santana. En cada novela de la trilogía, García Godoy realiza un homenaje a la ciudad. De la de Santo Domingo va a destacar su historia, su pasado hispánico, sus edificios, sus murallas y baluartes, su historia del homenaje, el mar y su proximidad al río Sama. Este homenaje no se da sin que encontremos la minoría de que no hace mucho estaba ocupada por las tropas haitianas de Boyer. Ahora está ocupada por el ejército español que el general Santana y sus seguidores ha traído de regreso con la anexión de la República. Con este acontecimiento tan vívidamente narrado por García en Compendio de la Historia de Santo Domingo inicia la novela, que cambia de escenario Santiago, luego Guanuma, y se detiene en la contemplación de los edificios de las afueras de la ciudad hacia el norte, una pequeña pensión donde Fonso, el personaje principal, encuentra adeptos y luego se reúne con un grupo de completados de la capital. La historia no se libró en esta ciudad, los capitalinos están en la lucha, pero el centro del escenario es Santiago. El homenaje a la ciudad también deja ver que ya ella no dictaba la política de la nación. El Cibao es el escenario. Juan Bosch ha dicho con mucha razón que la novela de García Godoy no son los generales los personajes que hacen historia. La historia está dada por el pueblo, y coincidimos con este acerto de Juan Bosch, quien lo lleva más lejos al afirmar que la restauración de la República en 1865 fue obra de la lucha de todo un pueblo. Y en este aspecto podremos decir que García Godoy se separa del relato fundacional romántico que veía la novela de la forma de exaltar un héroe. Aquí el héroe queda en segundo plano, mientras son las gentes de a pie los que hacen la historia. Guanuma es el espacio donde aparece Pedro Santana, y el espacio del descontento de Santana con la forma en que los generales españoles han venido actuando
contra los dominicanos alzados en armas que iniciaron muy temprano la resistencia nacional contra España con el levantamiento general José Contreras y miles de pequeños agricultores en Moca el 2 de mayo de 1861 y continuó con la incursión armada de Francisco de Rosario Sánchez en el Cercado para explotar definitivamente en Capotillo con Santiago Rodríguez y Benito Monción. Las actividades de Polanco en Puerto Plata y las de Luperón, así como las del general Florentino en el sur, fueron muestras de la forma decidida de los patriotas dominicanos por recuperar la soberanía perdida en los acuerdos de Santana con la reina Isabel II. Como expresa Emiliano Fornerín en su prólogo, Pedro Santana en Guanuma era un hombre que se encontraba ya al final de su propia gloria como defensor de la frontera dominicana. Estratega que se impuso en muchas batallas como en la de las Carreras, sabía cómo ganar a los ibaeños y estaba descontento con la forma en que los peninsulares llevaban la lucha. Por otro lado estaba el hombre cansado que había entregado la soberanía del país a cambio de un título nobiliario y de posiciones para sus antiguos generales. En otras palabras, Santana era una sombra, pero no es Guanuma la novela del dictador que luego aparecerá en las obras de Juan Rulfo y García Márquez. No existe un interés en centrar la narración en los personajes, sino en los acontecimientos mismos. El peso de la diégesis lo tiene el personaje ficticio Fonso Ortiz, en la medida en que es él quien coordina todos los nexos que va desarrollando la historia. La presencia de una contraparte femenina que aparece al principio y al final de la obra muestra el gusto por la novela sentimental y romántica de la época. La mujer, Rosario Ordóñez, viene a ser simbólicamente una representación de la tierra, pero queda convertida en signo, porque no participa de igual a igual en la lucha por la libertad. Guanuma es una novela que se escribe bajo el influjo del modernismo que desde la publicación de Ismaelita de José Martí en 1882 y Azul de Rubén Darío en el mismo año, había impuesto las formas simbolistas y parnasianas de la poesía francesa y un gusto por el exotismo y el cosmopolitismo de las grandes ciudades europeas. El homenaje a las grandes ciudades se da en la escritura de García Godoy no como una exposición de su modernidad, sino como la permanencia del tiempo en ellas, y haber servido como centro de desarrollo de acontecimientos heroicos que hacían sobresalir las gestas de la patria. El estilo y la forma de exposición esmerada, el lenguaje correcto que lleva a sus novelas a ser obras de arte, están acompañados de una tendencia al ensayismo, a la exposición de ideas como recursos que mantienen el propósito ideológico y la acción civil que anima al autor. El narrador está en primera persona y, por lo antes expuesto, busca confundirse con el autor, estableciendo un pacto autorial en que el letrado pesa sobre las ideas y sobre la historia narrada. La focalización se hace desde la perspectiva del autor, sin que el relato se convierta en una exposición homodiegética. El narrador es omnisciente y su tercera persona le permite estar presente en todo lo que ocurre sin dar paso a los personajes. Cabe decir que una exposición multiperspectivista está ausente porque, en su interés exclusivo, el autor da poca cabida a los diálogos y a la dramatización de la diferencia. Los elementos intertextuales remiten a los textos de historia que ya hemos mencionado arriba. Su relación genérica con episodios nacionales de Galdós y su apego a ciertos historiadores muestra la relación hipertextual de Guanuma y de toda la trilogía patriótica. Por otra parte, los personajes quedan bosquejados para dar paso a las situaciones y a las ideas que traban las obras, por lo que no se destacan más que como elementos actanciales de una historia referida. Como obra de talante historicista, Guanuma comparte con Alma Dominicana y Rufinito una misma forma que plantea el mismo propósito del autor en Mímesis I, contribuir a defender la nación dominicana desde una perspectiva que se entronca en las ideas de los unitarios. Tiene lo que llamaría Gerard Genet una relación intratextual con ellas, como una relación hipertextual con episodios nacionales de Galdós, con la que comparte una relación hipotextual, mientras que tiene una intertextualidad con las narraciones históricas que conforman el compendio de la historia de Santo Domingo de García, la crónica de la Gándara y la historia de Santo Domingo de Antonio del Monte y Tejada. Por lo demás, la filosofía política liberal, el positivismo y el realismo son componentes de su relación metatextual y dialogan con otros textos de su época que nos dan una nueva visión del mundo en que vivimos. Concluye Forneri en su prólogo diciendo que García Godoy ha sido suficientemente publicado y analizado en la cultura dominicana, pero sus prédicas han caído en el olvido en un país donde durante largos periodos, como el de Trujillo, ha imperado el autoritarismo que él criticó. Contrario a lo que pensaba Balaguer,
Era García Godoy un pensador con una mirada hacia el futuro del país. Leer sus novelas es suficiente para entender sus preocupaciones nacionalistas, que también aparecen en sus ensayos. Hizo una obra que no separó la idea de la acción, pero el accionar de los ostosianos fue siempre marginal al mundo de Montonera, que se impuso luego de la muerte de Luis Cerró y el dominio estadounidense a partir de 1924. Como escritor es el primer narrador en trabajar con tendencia literaria, la novela de carácter historicista, el primero en escribir 3 novelas siguiendo el mismo plan, y el que unió la ideología nacionalista a la novela como medio de expresión de ideas. Podemos decir que García Godoy fue un intelectual que se planteó propulsar su manera de ver el mundo dominicano en varias obras, con un mismo propósito. Tal vez ese intelectualismo que lo acompañó siempre ha sido el que le ha impulsado de la recepción crítica y en cierto sentido el que no se le haya leído mucho más. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.